Le damos gracias, amado Dios, Padre Celestial Todopoderoso. Venimos ante su presencia, Señor, primeramente con acción de gracias. A sus atrios entramos con alabanza, Señor. Nosotros somos esa alabanza de parte suya, Señor. Toda Rabá por mostrarnos su gracia y su piedad, su solidaridad, su amor entrañable día a día. Hoy por haber abierto nuestros ojos, por habernos ayudado, Señor, y auxiliado a posar nuestros pies dentro de su santo día, Señor. Agradecidas estamos grandemente, amado Dios, por estar ante su trono. Gracias, Señor, porque aún a pesar, amado Dios, que estamos en un juicio y que hoy comprendemos y entendemos, Señor, que estamos ante Hashem Siddiqeinu, justicia nuestra, ante el juez soberano y justo, santo, 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 bueno en gran manera, el único bueno, y ante el defensor, el abogado de igual manera, Señor, que es usted. Nosotros, Padre Santo, estamos ante su presencia como aquellos que vienen ante un juez, pero están preparados con un abogado terrenal para que defienda lo que hicieron mal. Hoy nosotros, cuando estamos ante su presencia, Señor, sabemos que hicimos mal. No estamos esperando una defensa, Señor, por lo que hacemos mal. Usted no actúa como actúa el abogado del mundo. Usted actúa previniendo antes de la caída. A ese Dios venimos, al Dios soberano, único, todopoderoso, perfecto. Ante usted venimos avergonzadas, Señor. Avergonzadas por todo aquello, Señor, que no hemos dejado, que no queremos dejar, que insistimos, Señor, en no hacer su voluntad, en no atender a su llamado constante, porque esto nos ayuda para bien, porque somos nosotras, Señor, las que estamos siendo exhibidas, enjuiciadas, porque tenemos que escuchar a través de su poder, de su Ruach HaKodesh, proferido, Señor, a través de nuestros labios, que hicimos mal. Tenemos que escuchar nosotras que hicimos mal. Mal en muchos aspectos, mal en muchas miradas, mal en muchas palabras, mal en escuchar y prestar nuestros oídos a cosas vanas, mal en nuestros pensamientos, mal en el debido proceso, como usted nos lo ha mandado, mal al caminar, mal al tocar, mal al oler. En todo nuestro ser actuamos mal y queremos escucharnos, Señor. Queremos seguir atendiendo, Señor, a ese cuidado que usted nos da, Señor, en la confesión, Señor, de nuestra propia transgresión. Gracias le damos, Señor, porque usted que provoca el deseo de invocarle constantemente, Señor, para venir a escuchar que constantemente tropezamos y nos equivocamos. Por eso es que necesitamos venir a confesarnos unos a otros y orar unos por otros delante de su presencia para ser sanados. Gracias, Señor, porque a través de esta súplica, orando en todo tiempo y velando en ello con perseverancia, Señor, por todos aquellos que están igual que nosotros, Señor, equivocándose, pero que usted nos trae el entendimiento al redarguir de su poder, Señor, para poder entender que hicimos mal. Y como nuestra hermana decía, le necesitamos. Si no permanecemos en usted, amado Dios, no tenemos nada. Si no permanecemos en usted, amado Dios, no podemos llevar fruto. Si no permanecemos en usted voluntariamente, amado Dios, usted nos traerá. Usted nos traerá porque somos suyos. Somos ovejas de su prado. Usted es el pastor que nos está guardando y cuidando de nosotras mismas, primeramente Dios.
Somos nosotras, amado Padre, las que no somos firmes, las que no somos completas, las que no venimos a usted con honestidad. Por eso venimos, Señor, a entregar lo que nos estorba. Su palabra dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados. El peso del pecado nos asedia continuamente, Padre, usted lo sabe. Por eso nos trae ante su presencia y le agradecemos grandemente por ello, Señor, porque sin usted no podríamos. No podríamos ni llevar nuestras propias cargas, ni llevar las cargas de otro, Señor. Pero usted que puede, usted que nos ha hecho, Señor, lo suficientemente competentes, amado Padre, con toda la educación que ya nos ha dado de su palabra. Hoy a muchos nos ha levantado la cabeza para no solamente tener un cargo, porque no es un cargo, Señor, es una carga. Tenemos que quitar, Señor, todo lo que estorbe, todo el que nos haga sentir algo, porque esto que se nos dio no es de nosotros, es suyo, Señor. Es suyo. No podemos sentirnos o creernos algo cuando solamente estamos dando lo que usted nos dio. Solamente estamos siendo partícipes de la maravillosa obra de la cual usted nos hizo partícipes, Señor. Gracias. Gracias por traernos ante su presencia. Gracias, Señor, por exhortarnos día a día. Gracias por animarnos, Señor, a seguir haciendo lo que usted hizo y sabía que podríamos sobrellevar estando en usted. Esa confesión que tenemos que hacer, Señor, no como esos superracimos abundantes de palabra, esos racimos bellos, Señor, que se ven por fuera. Tenemos que estar preparados, no con nuestra propia sabiduría, sino con su sabiduría que viene de lo alto. En nosotros no hay un resplandor, en nosotros no hay luz, en nosotros no hay verdad, sino es que usted es la luz y la verdad en nosotros, para poder emanarla, para poder vestirnos de su justicia, de su santidad y de su verdad. Gracias por traernos constantemente ante su presencia, Señor, y evidenciar lo que somos. Poner por evidencia lo que seguimos siendo para no creernos lo que no somos. Gracias por ser ese abogado preventivo, ese consolador que viene en el momento de aflicción y de angustia, porque nosotras morimos lentamente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero usted viene a darnos vida. Vida porque es la vida y quiere que vivamos en usted para no morir. Gracias, Señor. Porque solamente el testimonio que viene de usted, Señor, y que es su palabra, que se escribió desde antes de que existiera esta humanidad, Señor, está escrita. Está escrita en los cielos, Señor, y nos la entregó para que a través de su poder, Señor, insistamos en ella, permanezcamos en ella para no perdernos a nosotros mismos, Señor, para no avergonzarnos, para no avergonzar a otros, para evidenciar el amor que es usted en nuestras vidas, Señor, rescatando, animando, exhortando, custodiando, insistiendo en todo momento, porque usted nos pedirá cuentas en aquel día. ¿Qué es lo que guardamos? ¿Qué es lo que dimos
cuánto exhortamos. Nada es de nosotros, Señor. Todo es suyo. Todo le pertenece a usted y simplemente nos pide sobrellevar las cargas los unos de los otros para cumplir su ley, Señor, para cumplir su palabra, su evangelio, Señor, la palabra del único bueno que es usted, que tiene que penetrar hasta partir, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día 49. Gracias por habernos ayudado a llegar a Él, Señor, dándonos cuenta de muchas cosas, Señor, de las cuales no nos habíamos percatado. Esta función hermosa y maravillosa, Señor, que nos da como sacerdotes, así como ellos hacían, montar y desmontar el Mishkan, el tabernáculo, transportar de aquí para allá utensilios materiales, custodiar sus atrios, sus patios. La insistencia que le dio a los sacerdotes, Señor, en aquel tiempo, de cuidar sus labores, es lo mismo que nos pide hoy, Señor. Estar atentos al servicio. No ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Y le agradecemos por ello, porque hoy vemos más allá, Señor. Porque hoy ya no estamos cegados. Porque hoy en este caminar, Señor, que nos ha traído, desde que nos sacó, desde que nos rescató, desde que cambiamos de dueño, desde que ya no servimos más al enemigo, Señor, al maligno que representaba Faraón. Seguimos caminando en este desierto, Señor, las jornadas. Nosotros decidiremos cuántas caminaremos, sin usted, o con usted con nosotros, o usted con nosotros. Si usted no está en nosotros, seguiremos, Señor, en este mundo que es el desierto abrasador. Este mundo que nos va a comer si nos dejamos. Este mundo que son las tinieblas y la ignorancia sin usted. Seguiremos caminando desnudos y avergonzamos si no caminamos bajo el abrigo del Altísimo. Si no moramos bajo la sombra del Omnipotente. No habrá esperanza en este mundo sin usted. Gracias por insistirnos. Gracias por seguirnos encaminando, Señor, en función a su voluntad. Con respecto a sus promesas, Señor. Y no haciendo nuestra propia voluntad. Porque seguiremos, Señor, sufriendo. Por nuestra propia deliberación de nuestro corazón. Por pensar que hacemos bien, pensando que somos un bello racimo de uvas, evidenciando a todos, Señor, que pensamos saber algo cuando no sabemos nada. Cuando solamente nuestra boca debe de estar la confesión de su maravillosa obra, de la cual nos ha hecho partícipes y de la cual hablamos, no porque sepamos, Señor, sino porque usted nos ha preparado para hablarlo. La obra maravillosa y perfecta es suya, Señor. Gracias por ayudarnos a llegar al día 49, a cumplir esas 7 semanas que nos mandó que contáramos. Y en esas fuimos despojándonos de todo aquello que aún está en nosotros y nos estorba. Y perdónenos, Señor, si no lo hicimos bien. Sabemos que mientras su gracia se manifieste día a día y podamos abrir los ojos así como hoy nos lo permitió, caminaremos como usted nos ha mandado. Gracias, Dios, por cada hermana insistiendo en oración. Gracias, Señor, porque es necesario aprender y confesar en unos a otros nuestros pecados para ser sanados, Señor. Gracias porque usted nos da la perseverancia y la súplica en el poder de su nombre.
velando con perseverancia todas en todo tiempo, Señor, por cada una, por los santos de su pueblo, Señor. Nos exhorta día a día a hacer rogativa, Señor, en oración y petición de acción de gracias por todos los hombres, aún por los más prominentes de nuestros propios países, Señor. Pero que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, Señor, de lo que somos. A usted no le podemos cubrir nada. Usted nos conoce. Estamos aquí ante su presencia para eso, para escuchar qué hacemos y seguimos haciendo mal, pero también entendiendo que seguimos aprendiendo. Tenemos que entender y aprender a ser siervos. Gracias le doy, Señor, en esta mañana. Y le pido, Señor, que me otorgue este gran privilegio de declarar su palabra, Señor, como usted la ha ordenado. Que no se hable palabra humana, Señor, sino todo provenga de usted. Solamente para darle, Señor, el honor y el peso, Señor, de su precioso nombre. De ese nombre revelado, Yehoshua HaMashiach, y aún en el no revelado, me permita compartir su palabra. Le doy gracias en esta hora y nos ponemos en sus manos, Señor, y bajo su protección. En su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amadas hermanas, bueno, ustedes saben que siempre apunto y apunto, no porque de alguna manera quiera evidenciar si ustedes saben, si no saben, no. Nunca hago eso por eso. Más bien, lo hago porque a mí me sirve el saber que el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, a todas nos lleva a un mismo fin. Y es verdad. Tenemos que aprender, seguir aprendiendo y seguir entendiendo que la finalidad de Dios, amadas hermanas, es que todas lleguemos a ser lo que Él nos ha mandado hacer. La hermana Lorgia nos hablaba de Esdras. Y en caras a Shavuot, a unas horas precisamente de entrar una vez más a su preciosa morada para festejar junto con él la entrega maravillosa de sus 10 promesas que conocemos como los 10 mandamientos y el poder que se derramó en todos aquellos hermanos del primer siglo en Hechos 2, nuestra hermana nos compartía a Esdras 7. Esdras que nos enseña a observar atentamente y a examinar las escrituras. Porque más adelante, la hermana leyó Esdras 7. Pero más adelante, hermanas, cuando Esdras leyó el libro que había encontrado de la ley para las próximas citas de otoño, que es en Sucot, dice que ellos lloraron de alegría por haber leído lo que ellos habían dejado de hacer por haber estado en desobediencia. Ellos lloraron más adelante, en Esdras 9 creo que es, en Esdras, Nehemías también lo dice. Lloraron por haber dejado de haber hecho lo que Dios había dictaminado que se tenía que hacer. Así como Esdras, así Nehemías confesaron sus pecados. Confesaron sus pecados, amadas hermanas. Esta confesión que se tiene que hacer constantemente. Esdras y en Nehemías 9, Esdras y Nehemías confiesan sus pecados. Qué tan importante, amadas hermanas, es hallar un corazón fiel, un corazón conforme a la voluntad de nuestro Dios. En Nehemías 9, versículo 8,
El versículo 2 dice que confesaron sus pecados. En el versículo 8, que halló fiel un corazón delante del que hizo y llevó a cabo el pacto. Recuerdan las señales maravillosas en contra de Faraón, que quería hacer Faraón contra todos sus siervos. Lean Nehemías 9. Recuerda la división del mar, que los pasó Dios en seco, en aguas que estaban profundas, pero que ellos pasaron en seco. Recuerdan la columna de nube que los guió y la de fuego, la columna de nube de día y la de fuego de noche, para mostrarles el camino por donde tenían que pasar. Y en el versículo 13, sobre el monte Sinaí descendió y habló con ellos desde el cielo para que les diera juicios justos. Lo voy a leer. Versículo 13. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios justos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos y correctos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moshe, tu siervo. Les prescribiste mandamientos y estatutos de tu ley. Les diste pan del cielo para que no pasaran hambre. Les sacaste agua de la peña. Les diste que entrasen a poseer una tierra, en la cual alzó su mano y juró que les daría. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. No quisieron. Yo es lo que toda la escritura nos recuerda. Nehemías, Esdras, todo lo que nuestras hermanas compartieron hoy nos lleva a reconocer nuevamente y poner por obra. La hermana Lorgia decía, hablaba de escudriñar, de observar, de tener atentamente, de examinar las escrituras, de examinar las escrituras, de ser libres del reconocimiento del ser humano. Aquellas lisonjas que aquella gente te hace porque supuestamente sabes. ¿Qué sabes? ¿Qué sabemos, hermanas? Si no es lo que Dios nos ha otorgado, que digamos. No sabemos nada. Tenemos que despojarnos de eso que en algún momento nos hace sentir que algo sabemos. La hermana Perla hablaba del escol, de aquel racimo bello de uvas que encontraron, pero ese bello racimo, amadas hermanas, muchos pretenden querer ser algo como ese bello racimo, como esos sepulcros blanqueados. Se visten, se disfrazan de piedad, se disfrazan, pero no llevan la voluntad de Dios a cabo. A veces nos disfrazamos, pero no ponemos por obra. Tanto la hermana Lorgia como la hermana Perla hablaban del servicio. Limpiar y lavar nuestras vestiduras para estar dispuestos al servicio del Señor. Eso es lo que dijo nuestra hermana Lorgia. Limpiar y lavar nuestras vestiduras para estar al servicio del Señor. Y la hermana Perla leía Zacarías y Juan 15, 1, que es ser un siervo, el fruto que permanezca en el Señor, amarnos los unos a los otros. Habló de las personas con el poder de Dios, porque solamente así no pecarán voluntariamente. Habló de Daniel también. Habló de que hemos pecado, que hemos sido rebeldes, que hemos hecho lo malo, que nos hemos apartado de los mandamientos de Dios, que no hemos servido, obedecido a tus siervos los profetas. Eso fue también lo que dijo Perla.
Y las dos hablaron de ser siervo. Hablaron de ser siervo. El poner nuestras vestiduras blancas y seguirlas lavando, amadas hermanas, eso nos lleva a Éxodo. Éxodo 19, donde dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel en la tierra de Egipto, el día que llegaron del desierto al Sinaí. Había salido de Refidín y llegaron al desierto y acamparon ahí. Allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Hashem lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. A la casa de Jacob, a la casa rebelde. Y anunciarás a los hijos de Israel. Recordemos que cuando se marca la palabra Jacob es el que desobedece, el rebelde. Y cuando se marca la casa de Israel es el cambio que tuvo Jacob al ser llamado Jacob y al haberse llamado Israel. Todas nosotras pasamos por esta transición y este cambio del cual nuestras hermanas hablaban. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas, cómo los traje a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis el modelo funcional listo y preparado para entrar en la tierra. Vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, gente santa. Goy Kadosh. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Estén preparados. Hashem le dijo a Moshe: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al día tercero Hashem descenderá a los ojos de todo el pueblo en el monte Sinaí, y señalará el término del pueblo alrededor diciendo: guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No tocará mano, porque será apedreado o sateado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirá al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el día tercero, no toquen mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y sonido de shofar, el Sijón Trúa, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir de Dios. Estuvieron en pie en el monte. Ese monte que significa el gobierno de lo alto. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Hashem había descendido sobre él con fuego. Y el humo en el monte que se estremecía en gran manera. Amado pueblo, ustedes, amadas hermanas, cuando el Señor pone límites y pone un término y dice aquí que no se podían acercar porque morirían, no es porque Dios fuera malo. Todo lo que Dios hace al poner un límite es ponernos a pensar que no estamos preparados aún para acercarnos a Él.
El límite y la muerte o el asetear a todo aquel que se acercara era por el bien suyo, porque no traían la santidad que necesitaban para acercarse a la santidad que era Dios. Santo, santo, santo. No sé si todas ustedes conocen, hay algunos lugares donde hay faroles, no sé cómo se llaman en su país, pero hay cosas que alumbran, que tienen una luz que atrae a los mosquitos. Y cuando los mosquitos son atraídos por esa luz, el mosquito se electrocuta. Para eso hicieron esa luz, para electrocutar y matar a los insectos. A lo que voy con este ejemplo es que si el pueblo quería acercarse, como no venía apto ante la presencia de Dios porque Él es 3 veces santo, lo único que iba a acontecer es que iban a morir, porque no iban a soportar esa santidad de Dios al no estar en la santidad completa como lo está Dios. No es que Dios los iba a matar, no es que Dios, mira, no querían que se acercaran, no, lo hacía por su bien de todos aquellos que venían mal de haber salido de donde venían. Todo Dios lo hace preventivo. Dios nos previene siempre para que no haya en nosotros muerte. Para que no muramos, no porque Él nos quiera matar, sino porque no venimos o no venían aptos. Lo que me llama la atención es que nuestra hermana que habló de lavar nuestros vestidos, amadas hermanas, lo habla o lo dice la Escritura cuando se iban a entregar las tablas, las 10 promesas delante del pueblo. Ellos tenían que ir con una manera adecuada, delante de Dios. Y lo mismo que dice Éxodo, hermanas, era una manera de consagrarse para ir a la comunicación de las promesas eternas de nuestro Dios. Dios le dice a Moshe que santifique al pueblo, que ellos se consagren para que no piensen y no puedan percibir lo que Dios les va a dar como si lo merecieran. Lo necesitaban. Hoy seguimos necesitando sus preceptos, sus promesas eternas, sus mandamientos, su ley para una dirección, para precisamente seguirnos preparando para la venida de nuestro Dios. El Señor le dijo a Moshe, ve al pueblo, conságralos hoy y mañana para que laven sus vestidos y que estén preparados para el día que descienda Dios a la vista de todo el pueblo. Apocalipsis 22:14 nos dice, felices, bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Nosotros esperamos, amadas hermanas, esa ciudad celestial. Anhelamos grandemente esa ciudad celestial, donde habitaremos con nuestro Dios. Pero tenemos que seguir lavando nuestras vestiduras, amadas hermanas. Tenemos que seguir lavando nuestras vestiduras para que podamos entender que todo esto que Dios les dio, la columna de fuego, todos esos aspectos que tienen que ver con el fuego, tienen que ver, amadas hermanas, con lo que Dios hizo y seguirá haciendo con nosotros. Sigue insistiendo Dios, amadas hermanas, en el fuego. Así lo mismo que aconteció, eso mismo sigue pasando. En Éxodo 24 dice que la apariencia de la gloria de Hashem era como el fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos del pueblo. Nos vuelve a hablar del fuego.
Malaquías 3:2, porque Él es como fuego purificador. Deuteronomio 4:24, porque Hashem, tu Dios, es fuego consumidor también. Dios celoso. Recuerdan, hace tiempo les di la enseñanza, ¿qué significa fuego purificador y fuego consumidor? El Señor nos sigue hablando y nos sigue exhortando, amadas hermanas. Cuando en Hechos 2 viene como fuego, lenguas repartidas como fuego, asentándose en cada uno de ellos. Es necesario entender que necesitamos pasar por fuego. Necesitamos seguir entendiendo que sin su poder, sin su ánimo, no podremos levantarnos a más, hermanas. Necesitamos dejar eso que nos estorba. Ezequiel, voy a leer Ezequiel 2:1, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y vino dentro de mí el ánimo y me levantó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a los goyim, a los rebeldes que se rebelan contra mí. Ellos y sus padres han pecado contra mí, han hecho pesha, los pecados imperdonables. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y fuertes de corazón y les dirás, así ha dicho Elohim. ¿Acaso ellos escucharán? ¿Me escucharán, casa rebelde? Y lo saben, porque profeta hubo siempre en ellos. ¿Por qué tiene este pasaje de Ezequiel también conexión con Shavuot? Porque de toda la congregación que salió de Egipto y que llegaron al monte Sinaí, todos escucharon la palabra. Como ese fuego que tenía que purificarlos. Pero no a todos les fue acompañada de la emuná, de la promesa, de la elección divina. Y a todos aquellos que recibieron la palabra acompañada de la emuná, de la elección, de la gracia divina, a todos que no la recibieron así, quedaron tendidos en el desierto. Porque lo normal, como decían las hermanas, es que la carne se rebela, no se sujeta a Dios. Y el apóstol Pablo nos lo dice. La carne no puede ni quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces en Shavuot, esto significa, representa la diferencia entre los carnales y los espirituales. Todos los judíos de ese tiempo que celebraban Shavuot estaban adheridos a Dios, al pueblo de Israel. En ese momento, amadas hermanas, pues no se hizo distinción. Todos aquellos que estaban ante Hashem, entre ellos los apóstoles que estaban ahí, dice la escritura que eran como 120. Claramente se estableció que el Ruach HaKodesh, que vino sobre también Ezequiel y habló, es el mismo
Permítanme tantito. Bueno, entonces, así como sucedió esto, amadas hermanas, en Ezequiel, lo mismo sucedió con nuestros hermanos en Hechos 2. El poder de Dios les hizo estar de pie y los capacitó para enfrentar lo que vendría después. Recibir el poder de Dios implica el saber que eres enviado a hablar. Pero también todos los que debemos estar preparados, todos los que Dios nos está educando para hablar, tenemos que estar preparados para escuchar. Por eso la oración que hice al principio fue esa, que cuando estamos de en pie ante el altar de Dios, tenemos que estar preparadas para escuchar lo que Dios profiere a través de nosotras mismas, y tenemos que estar preparadas para escuchar. Nuestros oídos que están tapados, que siguen siendo carnales, que siguen estando duros, tienen que estar preparados a escuchar para poder recibir lo que Dios quiere que escuchemos. Tenemos el poder de Dios hoy. Hoy todas nosotras, si hemos recibido como don el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, vamos a comenzar primero que todo a sentir incomodidad por el pecado. El pecado nos debe doler e incomodar, y a veces muchas de ustedes, cuando son reprendidas con el poder de Dios, con la autoridad de Dios a través de su palabra, se molestan, se incomodan. Debe de incomodarnos cuando hay el poder de Dios en nuestras vidas, el pecado. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando el Señor ya había partido, ellos tenían temor. Cuando ellos empezaron a recibir Ruach HaKodesh, Pedro les dijo: vuelvan. Fíjense lo que les dijo. Ellos estaban temerosos y preguntaban: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: vuelvan, sumérjanse cada uno de vosotros en el nombre de Yehoshua para perdón de pecados, y recibirán el don de lo alto, el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el don, la promesa. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor, nuestro Dios, llamare. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, su promesa, fueron en inmersión, fueron a inmersión. Y se añadieron aquel día 3,000 personas. Fueron 3,000 personas. Esas mismas 3,000 personas en Éxodo 32:25, cuando el pueblo estaba desenfrenado, fueron los mismos 3,000 que cayeron. Hubo fuego de juicio y fuego de purificación para salvación. No todos, amadas hermanas, no todos. El bautismo, la inmersión, tiene que ser producto del arrepentimiento. Y esto obviamente viene
porque hemos sido redarguidos para acudir al llamado que es para dar testimonio de Yehoshua, lo que hablaba nuestra hermana Perla. Tenemos que entender que hoy el testimonio que tenemos que dar es el de Mashiach. No hay más. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos a otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero estas primeras características de tener el poder de Dios es el reconocimiento de que Yehoshua es Hashem, es Dios, Redentor. Otra característica es perseverar en esta misma doctrina que se les dio a los apóstoles. Quien ha recibido el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, ha permanecido dentro de sus palabras que habló nuestro Dios y soberano Salvador, Yehoshua HaMashiach. El que tiene comezón de oír, el que se cree un racimo hermoso de uvas y no tiene nada, morirá. Porque solamente permaneciendo en la promesa y en las palabras de nuestro Dios, en la comunión de unos con otros, seremos el pueblo. Tendrá sentido ser pueblo. Integrarse unos a otros, amadas hermanas, aunque estemos en cualquier parte del mundo. El que las cosas que tengamos en común sean la palabra y la promesa de Dios. Entonces, ahí se cumple. Juan 15:7. Si permaneces en mí, en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Juan 15:8. En esto es glorificado Abba, las promesas venideras, en que llevarán mucho fruto y entonces serán así mis discípulos. Juan 8:31. Dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis siervos. Los que habían creído antes, quiere decir que ahora no creen. Muchos dicen que han creído, pero tenemos que permanecer, aun a pesar de lo que estemos atravesando. Juan 8:33 les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seremos libres? Juan 8:34, Yehoshua les respondió: amén, amén os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ya no somos más esclavos del que nos tenía, del que era nuestro dueño. Hasatán y el pecado que nos asediaba, que cargábamos, ya no es nuestro dueño, ya no somos siervos ni esclavos de él. Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído exhibieron la fidelidad, estaban juntos y tenían en común todas estas cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Vean lo que el poder de Dios hizo en aquellos hermanos de aquel tiempo, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Compartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Ezequiel 2:6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre las zarzas y entre espinos y mores con los escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, Shema Israel. No seas rebelde. Abre tu boca y come lo que yo hoy te doy. Y miré, Ezequiel 2:9, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en ella lamentos y susurros. La Torá es un cántico. Es una promesa que debe de producir en nosotros, hermanas, una transformación, tanto en lo externo como en lo interno. Por eso dice que esta gente era carnal, que tenía la cara dura proyectada hacia Dios y su corazón resistente, terco, obstinado. Y me levantó el poder de Dios y oí detrás de mí una voz como estruendo que decía: Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Lleno de amparo y de adoptado es el peso de Hashem de su santo lugar. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de haberlos llamado hermanos. Diciendo, Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos su nombre en medio de la congregación. Yo esperaré de vuelta, y de nuevo he aquí los hijos de Elohim que me dio. Elohim, el ejercicio del amor incondicional que ha producido en nosotros y que se ha dado para que entendamos. Para que entendamos, amadas hermanas, que no podemos hacer nada sin Él. Definitivamente el poder de Dios que mora en cada una de nosotras es la promesa de la entrega de cada uno de nosotros para con Dios. Ayer lo dije en la oración que hice en la tarde y ayer también lo comentaba con una de nuestras hermanas. Si nosotros, amadas hermanas, no entendemos y seguimos aprendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no hemos entendido nada de este proceso. De verdad se los digo. Hechos 2 nos habla, 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, mi poder, mi Ruach HaKodesh, y profetizarán. Las características de recibir el Ruach HaKodesh, que dentro de unas horas estaremos ya lavando nuestras ropas habiendo dejado toda esa carga que nos asedia de pecado y presentarnos para recibir esas promesas como todos aquellos se presentaron en el monte Sinaí y después tembló la tierra cuando se derramó el Ruach HaKodesh.
La característica de recibir el poder de Dios, amadas hermanas, es que después de haber sido profetas, de haber proferido la palabra, no me malentiendan, no hablo de profetas que hacen vaticinios incorrectos. Hablo de profetas que profieren la palabra de Dios, así como todas nosotras lo estamos haciendo constantemente. Después de habernos vuelto profetas, es hacernos siervos. Nuestras hermanas hablaron, ¿qué es ser un siervo? Nuestras dos hermanas que compartieron, nos hablaron de qué es ser un siervo. Así que después de haber proferido en muchos lugares en todo el tiempo que hemos caminado en estas jornadas, en este desierto, haber sido profetas, hoy nos toca ser siervos. Y el siervo es el que hace lo que su Señor le manda sin cuestionarle, sin entrar en discusiones. Hoy nosotros somos siervos del Altísimo, esclavos de Él. Antes éramos esclavos del enemigo. Y hacíamos lo que Él nos mandaba hacer. Estábamos perdidos, sin Dios en este mundo, esclavos del pecado. Hoy nosotros somos esclavos y siervos de Dios. No hay diferencia entre ser esclavo y ser siervo, más hermanas. Joel 2, 22, 29. Y después de eso derramé mi poder sobre toda carne. Y profetizaba nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi poder en aquellos días. Hoy te has preguntado si eres siervo. Si ya eres profeta, hoy debemos ser siervos. Tenemos que hacernos siervos del Altísimo. El siervo no discute ni cuestiona a su Señor. No discute. Hace lo que su Señor le manda. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su poder. Gracias, Señor, por ayudarnos, exhortarnos, animarnos, Señor, y bendecirnos. Añadirnos, Señor, contra natura. Porque no éramos, Señor, parte de su pueblo, y usted nos hizo partícipes. Gracias, Señor, por su promesa dada a este pueblo. Que a un necio, Señor, dejamos toda insensatez. Queremos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Queremos sus promesas, Señor. Queremos sus palabras, amado Dios, que nos hacen, amado Padre, ser como usted quiere que seamos. Ese hametz, Señor, que no solamente tenemos que sacar por 7 días en panes sin levadura. 7 es la totalidad de este tiempo en el que estemos caminando en este desierto. Ese pan leudado, Señor, que hoy se ofrece en esta cita, somos nosotros. Somos nosotros, amado Dios. Para que seamos capaces, así como dice su palabra, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni la altura. Todas estas cosas, Señor, tienen que ver para que seamos capaces de comprender
que los santos tenemos que ver la largura, la anchura, la profundidad, lo alto. Amado Dios, gracias por levantarnos, por quitarnos, Señor, todo lo que estorba, todo este jametz o ese seor que seguimos teniendo, Señor, ese pecado pesado. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias porque hoy, Señor, según las circunstancias en las que estemos, amado Dios, queremos tener comunión con usted siempre. Estar en comunidad con las hermanas, con los hermanos, Señor. Disfrutar estos días, este día, Señor, de comunión con usted. Recordar sus promesas. Esta es la fiesta de las promesas, de los juramentos, de todos los que siguen siendo llamados, amado Dios, de todos los que conocen estas divinas promesas como los 10 mandamientos o juramentos, Señor. Gracias, porque hoy queremos celebrar con conciencia y con verdad, Señor, su palabra de verdad. Porque su palabra dice que todos estaban juntos, unánimes en un mismo sitio. Porque el Evangelio, Señor, nos da siempre la pista de dónde es donde estaban reunidos. Que estuvieron en la montaña, pero después estuvieron en el pórtico de Salomón. Amado Dios, su palabra, su promesa, su Torá que nos da dirección y su Evangelio que es poder para todo aquel que le recibe. Gracias, Señor, por seguirnos purificando, por seguirnos insistiendo y adiestrando, Señor, en la batalla que nos espera y que nos asedia continuamente. Gracias, Dios, porque por eso tenemos que recordar lo que dijo Juan, cuando venga el que viene detrás de mí, lo sumergirá en Ruach HaKodesh y en fuego. Amado Dios, tenemos que resistir lo que venga, porque tenemos ya su poder, Señor, que se hace manifiesto en cada uno de nosotros para sobrellevar todo cuanto venga, Señor. Que estemos felices y haciendo su voluntad constantemente, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por su divina palabra, Señor, y por otorgarnos el poder de hacer su voluntad, Señor, y su promesa verdadera, hacerla visible en nuestras vidas. Que recordemos siempre, Señor, que usted está ahí y estará hasta el día de su próxima venida, como usted lo prometió. En su nombre doy gracias por su pueblo Israel, Señor, y he hablado no solo por mí, por mi casa, y por todas las hermanas que están aquí presentes, Señor, en este día santo que es su Shabbat, y entraremos a su Shabbat, Señor, a una fiesta de alegría, Señor, donde usted nos otorgó todo lo que necesitamos para seguir avanzando. Por todas mis hermanas, por las que están presentes, por las que no pudieron, pero las que escucharán después y las que seguirá añadiendo, Señor. Síganos dando la fortaleza, Señor, el ánimo, la perseverancia, la fuerza, Señor, inagotable, para resistir las acechanzas del maligno, sin temor alguno, Señor, porque usted es el soberano, el todopoderoso que está de nuestro lado. Gracias le doy por este tiempo, Señor, y por su divina palabra, al poder, Señor, proferirla como profeta. Pero también, Señor, quiero seguir siendo sierva competente, amado Dios, para hacer su voluntad y no la mía, para no ejercer lo que yo digo, sino lo que usted ha dictaminado para mi vida y para todas las de aquellas y aquellos, Señor, que se aprecian de ser siervos, no discutiendo nada de lo que usted nos ha dicho, sino haciendo siempre su voluntad.
En su nombre doy gracias, Señor, por haberme otorgado el privilegio una vez más este año de proferir palabra. Ese profeta, Señor, que usted ha mandado a que esa palabra saque lo escondido del corazón del ser humano, del hombre que se precia de ser siervo. Siga, Señor, haciendo su obra perfecta y maravillosa como usted lo ha hecho hasta el día de hoy, por todo su pueblo alrededor del mundo, Señor, por mí, por mi casa. En su nombre que es sobre todo nombre, Hashem quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén.